Bien, continuamos con el doctor Carlos Canales, presidente de Canatur, la Cámara Nacional de Turismo. Soy Carlos Peñalosa, esto es Red Peruana de Noticias, el primer canal político de Internet en el Perú y en el mundo. Algunos no les gusta la idea, pero nos hemos ganado el espacio trabajando. Hablando de trabajo, Carlos, yo creo que hablándote de fe y de esperanza, viene un nuevo escenario. Porque si Ollantaytamala ganó en 16 departamentos casi del Perú profundo, en la mayoría de donde la gente no ha logrado tener el desarrollo, yo supongo que el presidente Ollantaytamala va a potenciar todas esas áreas y mejorará el turismo y las visitas para allá. Exactamente. Lo que de alguna forma estas elecciones han habido dos lecturas, ¿no? Una, la derrota de los lobistas, de los ministros desempleados o exministros desempleados, de esos asalariados tecnócratas de los grandes grupos de poder que siempre han querido las mismas caras para obtener sus cosas por debajo de la mesa. Esos son los que han perdido las elecciones en esta oportunidad y han llevado justamente a quedarse donde se han quedado, apostando un día antes para decir que Ollanta es esto. No, el tema es que estamos en un país completamente fragmentado. Yo he viajado N veces por el interior del país y últimamente, en los últimos 6 meses, por el sur del Perú. Y puedo decirte que el país está completamente dividido porque hay un tema, un efecto de centralismo abusivo, preponderante, que no es sensible a los sucesos, a los lamentos, a las carencias que tienen las poblaciones de menos recursos, justamente en las zonas altoandinas, donde la extrema pobreza es la que cunde, y donde el Estado no ha llegado o no ha querido llegar. En este gobierno creo que ha habido muchísima ausencia en trabajar en la zona sur del Perú y especialmente en las zonas altoandinas. De tal forma que podemos nosotros ver cifras macroeconómicas muy importantes, sentirnos rebosantes acá en Lima y los pequeños niños en la zona altoandina muriéndose de frío, muriéndose de hambre, sin tener cobijo, sin tener un pan. Ese tipo de diferencias hacen que tengamos un país fragmentado y de alguna forma lo que ha buscado la población es decirle y llamarle atención que Lima no es el Perú. Claro, obviamente que el Perú en su interior quiere que se le potencie. El Perú en su interior tiene inmensa riqueza, muchísimo más que en Lima. Así es. Pero sin embargo, nunca, jamás ningún gobierno ha direccionado el tesoro público para repalanquearlos, o sea, que era lo importante. Hablemos de Huancavelica, que Huancavelica es el departamento más pobre, sin embargo tiene una variedad de papas inmensas, pero inmensas, o sea, creo que tienen 3.000 variedades de papas, ¿no? Hablemos de Huánuco, en realidad todo está circunscrito a el Cusco, Machu Picchu, pero el Perú a nivel de sierra, a nivel de Andes, tiene una inmensa variedad de riqueza. El Perú es mucho más que Machu Picchu, eso es absolutamente cierto, pero tenemos íconos que son conocidos. Entonces lo que tenemos que hacer es, a través de ese ícono, tener un imán para irradiar a otros lugares, que sea el norte, el centro, la selva, las zonas de frontera de nuestro país. Generar imanes. Exactamente. Y eso no se va a poder hacer si tampoco hay un cambio de actitud de parte de los presidentes de los gobiernos regionales, de los alcaldes, de los municipios del interior del país, donde siempre están afectos ellos al clientelismo y al paternalismo, solamente pidiendo cuando tienen en caja el dinero suficiente para gastar. Es una labor del Poder Ejecutivo justamente fortalecer esas capacidades de esos funcionarios, enseñarles a hacer sus proyectos de inversión, el bendito SNIP que pueda acercarles a sus proyectos de ejecución. Te voy a dar un ejemplo. A nivel nacional, solamente los gobiernos regionales dentro de sus presupuestos y los municipios tienen menos del 0.5% para el sector turismo. 0.5, y lo peor de todo, que ni siquiera pueden gastar el 50% de ese ridículo presupuesto. Eso significa que prefieren hacer obras de algún tipo que no son ni siquiera productivas, que no son generadoras de empleo, que no replican y duplican las inversiones que se puedan hacer en temas turísticos. Y eso parte de una concentración que tenemos que trabajar. Permíteme agregarle que uno de los grandes errores que hemos tenido en los gobiernos que han pasado, a excepción del gobierno de Alejandro Toledo, y lo voy a decir ahora por qué,
es que se ha ignorado la importancia de sembrar para cosechar turismo. Así es. ¿Y por qué mencioné el gobierno de Alejandro Toledo? Se le criticó mucho a la señora Carr, justamente porque paraba viajando, llevando esto, llevando lo otro, llevaba cultura, llevaba color, llevaba exposiciones en diversas partes del mundo, que hoy vemos que están viniendo a conocer lo que esta señora sembró. No la han visto. Los demás, lo siento mucho, pero no la han visto. El turismo no se promueve de un día para otro. Claro. ¿No? Entonces, cuando se dejan las bases, nosotros a través de la Cámara Nacional del Turismo, en conjunto con el gobierno de esa época que lideraba Raúl Díaz Canseco y el viceministro Ramiro Sala, creamos el Fondo Especial de Promoción. Hoy día ese Fondo Especial de Promoción tiene 44 millones de dólares. Históricamente nunca ha habido tanto dinero para la promoción de nuestro país. Y todo ese dinero que se creó el año 2002, en el mes de noviembre, y fue vigente a partir del 2003, en el mes de febrero, el 18 de febrero del 2003, ha generado una serie de acciones que estuvimos trabajando coordinadamente todo el 2003, todo el 2004, todo el 2005, todo el 2006, para potenciar la actividad turística y poder tener un crecimiento sostenido que llegó hasta el año 2008 aproximadamente, producto de este sembrío de oportunidades, de inversión en promoción, y que lamentablemente, y he sido absolutamente crítico de este gobierno, que nos pusieron 5 viceministros, uno más malo que el otro. Pero Ramiro Salas lo hizo muy bien. No, hablo de este gobierno. No, pero yo estoy hablando de cuando le tocó a Ramiro manejar, porque él es un experto, un técnico, realmente hizo un excelente trabajo, que hoy lo están cosechando los pésimos viceministros que hubo en el sector. Bueno, ni lo cosecharon porque los han perdido, o sea, se ha dejado de lado. Con Ramiro tuvimos una visión conjunta de públicos y privados, fue una sinergia que nos permitió un crecimiento sostenido. Se permitía, porque él también viene del sector privado, se permitía escuchar las opiniones del sector privado para mejorar nuestra promoción, para tratar de llevar dónde invertir. En ese sentido, nosotros hemos logrado muchas cosas en esos momentos. Hoy día, lamentablemente, no hay productos, son acciones coyunturales que han permitido tener un crecimiento del 3-4% contra un crecimiento del 15-20% que se tuvo en el quinquenio pasado. Para pasar al próximo bloque, voy a generar una pregunta. ¿Hasta cuándo seremos cortoplacistas? ¿Hasta cuándo no seremos un país con un norte definido, con metas establecidas, con cifras para alcanzar? Creo que es necesario, ¿verdad? Soy Carlos Peñalosa, esto es Red Peruana de Noticias.com, de la red, su mejor opción. Estamos con Carlos Canales, presidente de Cana Tours. Vamos a un corte.